quedado tan clara la conformación de los tribunales de conciliación y de arbitraje. Entonces, pues el fin máximo de este curso no es solamente que ustedes lo ganen y que con él puedan complementar su pensum necesario para el cierre para su cierre, sino que el fin es que ustedes lo conozcan, lo aprendan y lo puedan aplicar en su práctica profesional. Y de igual manera recordemos que, miren, por experiencia se los digo, cuando uno está en la etapa de privados, la parte que más complica el estudio es el conflicto colectivo. Hay muy poco material al respecto. Parece, no sé, a mí en lo particular me pasó que como que en ese semestre le había puesto más atención a otras clases que al derecho colectivo del trabajo, entonces sí se me complicó un poco el estudio a la hora del estudio de los privados y pues eso, al final de cuentas hay catedráticos que lamentablemente se enfocan en eso cuando se dan cuenta que uno no lo maneja de una forma adecuada. La conformación de los tribunales de conciliación y arbitraje, si bien está regulada en el Código de Trabajo, no hay un procedimiento específico. De hecho, me tomé la tarea de consultar con algunos otros compañeros profesionales del derecho si tenían noción de cómo se integraban los tribunales de conciliación y de arbitraje, y muchos me indicaron que no tenían idea de cómo era que se conformaban. O sea, sabían que existían los tribunales de conciliación y arbitraje, sabían en qué etapa se conformaba un tribunal de conciliación, en cuál de arbitraje, pero no tenían idea de cuál era el procedimiento o si había algún reglamento específico para su conformación. No hay un reglamento específico para su conformación. Eso es un punto importante que ustedes deben de tomar en cuenta. Entonces, si bien en el Código de Trabajo van a encontrar o sea, quiénes son los que conforman el tribunal, no van a encontrar un procedimiento para que la Corte Suprema de Justicia lo conforme. Entonces, para retomar un poco, traté de hacerles aquí unos esquemitas que les puedan servir no solo para esta clase, sino cuando ustedes se dispongan a estudiar para sus exámenes técnicos profesionales. Entonces, la forma en que los tribunales de conciliación y arbitraje se conforman de la misma manera y solo depende de la etapa del proceso colectivo, se va a denominar tribunal de conciliación o tribunal de arbitraje. Entonces, les decía que es un juez del organismo judicial, quien a su vez es el presidente del tribunal y es también el encargado de darle el trámite correspondiente al proceso colectivo. Él firma todas las resoluciones, todos los decretos de trámite junto con su secretaria del juzgado de trabajo al que pertenezca. Luego tenemos un representante de trabajadores y un representante de patronos. Entonces son 3 miembros los del Tribunal de Conciliación y Arbitraje: juez, representante de trabajadores, representante de patronos. Por la naturaleza de sus funciones, ellos duran en el cargo 1 año, el cual se contabiliza de enero a diciembre de cada año. Ahora, ¿cómo se eligen a los representantes? Tengamos en cuenta, y aquí es donde, esta es la parte donde ya el código lo deja así como muy por encimita. Solo dice que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ha ideado un trámite administrativo para poder elegir a estos representantes de trabajadores y patronos en los distintos juzgados. Entonces les comentaba que ellos realizan, esto no está regulado así en la ley, pero ellos realizan una convocatoria en el diario oficial, la cual se realiza aproximadamente en octubre de cada año.
en la que solicitan a las distintas organizaciones de trabajadores y de patronos que presenten sus nóminas para la conformación de los tribunales de arbitraje y de conciliación. Los requisitos que están regulados en el artículo 296, si no estoy mal, del Código de Trabajo, son que sean guatemaltecos, naturales comprendidos en el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, del Estado seglar. Pues ya les había dicho que lo que quiere decir el Estado seglar es que no tienen que estar ligados a ninguna organización religiosa, domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. Entonces, ustedes tal vez habrán escuchado que antes los juzgados de trabajo se dividían en zonas económicas. Entonces, dependían de las zonas económicas. Ahora lo que hay es que hay muchos juzgados. Se recuerdan que en la clase anterior les mencionaba que teníamos 46 juzgados de trabajo actualmente en el país, de los cuales 16 eran en Guatemala y los demás eran en los distintos departamentos. Los otros 39, si mis cálculos no están mal, los siguientes 39 eran en los distintos departamentos. Entonces, el otro juez, los jueces legos, que ya les había explicado que eran los jueces legos, tienen que pertenecer a la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Entonces, esos son los requisitos, aquí recordando un poco. Luego, los representantes de trabajadores, aquí todos los sindicatos del país pueden enviar sus nóminas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, quien va a elegir a los más idóneos. Esto, conforme el Código de Trabajo, sí debe ser a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Si nos vemos en la diapositiva de la convocatoria, ustedes logran ver por aquí, aquí dice que ellos deberán de entregar sus nóminas a más tardar el lunes 30 de noviembre del presente año. Esto fue en el 2020. Entonces, el último día para que los entregaran era en efecto el último día del mes de noviembre de ese año. Luego, tenemos a los representantes de patronos particulares. Entonces, todos pueden enviar sus nóminas para que los representen ante los tribunales, en los tribunales, aunque generalmente quienes los hacen son el CACIF y las distintas cámaras. También ellos deben de enviarlo a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Ahí tenemos, les quiero hacer énfasis, yo la semana pasada les comentaba de que el año pasado había visto un caso en la Corte de Constitucionalidad en la que se reclamaba que no se habían logrado conformar los tribunales de arbitraje y de conciliación para la resolución de conflictos colectivos. Y pues obviamente esto le afectaba porque no podía iniciarse el conflicto colectivo y las prevenciones de trabajo estaban vigentes. Entonces, leyendo un poco los informes que presentó la Corte Suprema de Justicia, indicó que pese a que se hizo esa convocatoria para los representantes de patronos y de trabajadores, recibieron los nombres de los representantes de trabajadores, mas no recibieron nombres de representantes de patronos, sino que solamente para algunos departamentos, y que habían requerido información. En este caso era quien había logrado enviar su nómina, era la Cámara de Industria. Habían solicitado información y ellos habían manifestado que no tenían más personas idóneas que pudiesen conformar esos tribunales de conciliación y de arbitraje. De esa cuenta también habían requerido al CACIF y a la Cámara de Comercio, si no estoy mal, que los ayudaran enviando representantes de trabajadores.
Esto es bien interesante porque, pues ustedes me preguntarán qué gana una persona con integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y es ahí donde está el conflicto para poderlos lograr conformar. Y es que los jueces legos no llegan a formar parte de una nómina del organismo judicial, sino que ellos ganan por dietas. Entonces, si no estoy mal, el último acuerdo eh, que yo vi que tenía para de las dietas estaba fijada cada audiencia en 350 quetzales, que honestamente, para el tiempo que requiere una audiencia, los conflictos que ven y pues obviamente tienen que leer, tienen que analizar y tienen que estudiar todos los casos, pues no les resulta económicamente atractivo. Entonces eso es uno de los valladares que existen para poder conformar estos tribunales de conciliación y de arbitraje. En ese caso, pues el amparo todavía no ha sido resuelto, aunque sí, por el acuerdo que les mostré, finalmente hasta el año 2021 sí ya se logró conformar los tribunales de conciliación y de arbitraje. Ahora, los representantes de patronos del Estado de Guatemala, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley de Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, es el PGN. Jairo, por favor, tiene el micrófono. Se lo voy a desactivar, pero sí les voy a pedir que estén atentos a esto. Juan Carlos también lo tiene, licenciado. Está bien, así conocían más. De acá contigo a Trump y nos vamos a pie. ¿Quién es el otro? Juan Carlos, me dicen. Chilinga. Lo que pasa es que, miren, esto es una llamada para todos, ¿no? Yo sé que son pocos los que les pasa esta situación, pero lo único que denotan es que solo están abriendo el Zoom y dejando correr la clase y dando la apariencia de prestar atención a la clase y de que asistieron, pero en realidad solo están gastando sus datos con el teléfono. Y les digo que solo están gastando sus datos porque pues yo tengo el interés y la intención de darles la clase como corresponde, pero quienes engañan y quienes no van a aprender y quienes lo van a lamentar en el momento de un examen técnico profesional, pues son ustedes. Honestamente, ya son adultos y la obligación de estudiar ustedes mismos se les impone. No creo que aquí alguien esté jaladito de las orejas porque su papá lo obligó a estudiar, sino que creo que es ya en estos momentos en el que uno está en una etapa adulta, pues es una decisión propia estudiar una carrera y quererse profesionalizar. Entonces, pues sí, pueden engañar poniendo el curso a correr, pero los conocimientos pues no los van a adquirir. Y no crean que el examen va a ser tan fácil tampoco, porque a mí no me interesa tanto que me den tanta teoría, sino que quiero saber, voy a buscar en un examen, ver si ustedes comprendieron el conflicto, si ustedes comprendieron las cátedras que se les fueron impartidas. Pero continuando. Entonces, es el Procurador General de la Nación el que debe enviar la nómina en enero de cada año. Y aquí se los mencionaba en la clase pasada, aquí tenemos un desfase, porque el Código de Trabajo establece que para los representantes de trabajadores y de patronos particulares, la obligación es para el último día hábil del mes de noviembre. Sin embargo, para los representantes de patronos del Estado, es para el mes de enero. Entonces, ahí a la Corte Suprema de Justicia se encuentra con un problema, un desfase en las fechas, porque no va a poder emitir su acuerdo hasta que reciba las nóminas de la Procuraduría General de la Nación. En realidad, de que podría emitirlo, claro que podría emitir 2 acuerdos por separado, pero han estilado a hacerlo en uno solo. Entonces ahí es donde entra un poquito en conflicto este tema. Igual los representantes de patronos del Estado de Guatemala, por aplicación supletoria del Código de Trabajo, solamente duran en su cargo 1 año
de la misma forma que los representantes de trabajadores y patronos particulares. Ahora, esta es el acta donde consta la designación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Aquí quiero llamar la atención en algo. Por aquí ustedes van a ver este nombre, José Víctor Zárate López. En esta imagen que yo tomé o esta captura de pantalla que yo tomé de la computadora, pues no se logra ver en otro juzgado, pero en los documentos que yo les subí la semana pasada, donde está el punto completo del acta, ahí ustedes se puedan dar cuenta que esta persona, José Víctor Zárate López, aparece como titular de representantes de trabajadores, no solamente en este juzgado, sino que en otros dos, si no estoy mal, juzgados del departamento de Guatemala. Esto precisamente por lo que les comentaba de que pues no hay muchas personas que estén interesadas en esos cargos de jueces legos para los tribunales de conciliación y de arbitraje. Igual, si quiero llamar aquí su atención, que para el sector patronal solamente tienen titular y primer y segundo suplente. Vamos a ver, por aquí había visto que algunos, perdón, en este caso no, pero algunos solo tienen titular y un suplente, cuando deben de ser otros dos suplentes. Ahí lo ven ustedes en el acta. Esto también es por la falta de personas que quieran estar interesadas. Esto realmente yo creo que es más por amor al arte, la conformación de estos tribunales de conciliación y arbitraje, porque económicamente, conforme lo legal, pues no apareja algo muy atractivo para una retribución, ¿verdad? Bueno, ahora, al momento del conflicto colectivo, el juez, una vez admitido el conflicto colectivo o en la etapa de conciliación, en la etapa de arbitraje, dependiendo de cuál sea la etapa, va a llamar a los otros dos jueces legos, o sea, al representante de patronos o al representante de trabajadores. Si es un conflicto colectivo relacionado con trabajadores del Estado, va a llamar al representante de trabajadores y al representante de trabajadores del Estado, solo a él. No es que se conforme el Estado siempre, sino que son 3 jueces, trabajadores, el representante de trabajadores y el representante de patronos, ya sea particular o del Estado. Finalizado esto, no sé si tienen alguna duda todavía con relación a la conformación de los tribunales de conciliación y de arbitraje. Disculpe, Lick, no pueden nombrarlos así de oficio, Lick, para que conformen esos tribunales. De hecho, sí. Muy buena pregunta. Está en el artículo, voy a buscar ahorita, pero creo que es el 296 o 97, por ahí está. La Corte Suprema de Justicia sí tiene esa obligación de incluso llamar a quienes estén interesados. Pero mira, vamos a buscarlo aquí para decírselos con... Pero voy a buscar mi código para ser como más clara con ustedes. Aquí está acá. En el artículo 295 dice. Pues ahí dice, ¿verdad? Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Para que esta califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. Y aquí está el punto. De no ser así, o en los casos en que no se presenten candidatos o que no se complete el número que cada parte debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de ley. Entonces,
Sí, en este caso la Corte Suprema de Justicia está facultada para llamar a los representantes que cumplan con estos requisitos. Gracias, Lic. ¿Alguien más? ¿Quedó muy claro este tema de cómo se conforman los tribunales de conciliación? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, en los conflictos colectivos, los sujetos procesales siempre van a ser, entonces, los trabajadores y los patronos. Los trabajadores pueden ser que sea un grupo coaligado que va a estar representado por un comité ad hoc de 3 trabajadores, no más de 3 trabajadores. El comité ad hoc se le llama comité ad hoc, me imagino que ustedes ya lo conocen, porque es el comité que tiene la representación por parte de este grupo coaligado, o sea, con el mandato de ir y defender sus derechos. O sea, al conflicto no van a llegar todos los trabajadores, sino estos 3 trabajadores que son personas que deben de ser trabajadores que conozcan muy bien el conflicto, el porqué, los intereses y demás, y llevan la representación o la validación de todos los demás trabajadores para presentar su conflicto. Entonces, los grupos coaligados son la unión de trabajadores con otros de carácter temporal o transitorio, cuyo propósito será el unirse para obligar al empleador a atender y resolver controversias surgidas con ocasión a la relación de trabajo. Entonces, si en un lugar de trabajo no tenemos el interés de formar un sindicato de trabajadores, sino que solamente queremos presentar ciertas peticiones al patrono, en ese caso se forma un grupo coaligado de trabajadores y se representa por 3 trabajadores que se conforman en el comité ad hoc. También puede ser que lo presenten por medio de sindicatos que ya estén debidamente formados. En este caso, el sindicato también se puede hacer representar por medio de su comité ejecutivo o por medio también de 3 trabajadores, según lo establezca la Asamblea General, que deben de conocer de igual forma correctamente el conflicto y los intereses que van a presentar. Y pues la contraparte siempre van a ser el patrón o patrones que no están en disposición de acceder a estas peticiones. Entonces, ahora, los conflictos colectivos de trabajo. Conflicto quiere decir choque, combate, lucha, o sea, una posición antagónica resultado de intereses de partes comprometidas en el mismo. Etimológicamente deriva del latín conflictus, que a su vez tiene su origen en confligere, que implica combatir, luchar o pelear. Entonces los conflictos obviamente son ese choque de 2 intereses. Los trabajadores que tienen el interés de mejorar sus condiciones de trabajo y los patronos que aducen no estar en la posibilidad o no tienen ningún interés de mejorar esas condiciones o de acceder a esas peticiones. Obviamente, si todos estuvieran de acuerdo, no existiera un conflicto. Para Jaime Anaya, el conflicto laboral o de trabajo es toda oposición ocasional de intereses, pretensiones o actitudes entre un patrono, varios empresarios de una parte y uno o más trabajadores a su servicio. Por otro lado, siempre que se origine en el trabajo y pretenda la solución más o menos colectiva sobre el otro sector. Para Rafael Caldera, los conflictos colectivos abarcan desde discrepancias de ejecución laboral, pasando por interpretaciones dispares acerca de contratos individuales, convenciones colectivas y normas legales, hasta las manifestaciones violentas de la huelga y el paro, y configuran las posiciones de antagonismo entre el patrono y el trabajador,
Por eso, en el conflicto se da una situación de oposición respecto de un problema concreto que puede generar fuerza suficiente para poder provocar un cambio de esa armonía que altere la normalidad de sus relaciones habituales. Y para Landelino Franco, y en lo personal es la que más me gusta porque siento que es más sencilla, es aquella controversia o disputa que se origina entre las partes de la relación laboral de naturaleza colectiva con motivo de la negativa del empleador a discutir y negociar un cúmulo de intereses o pretensiones presentados por los trabajadores que urgen de ser solucionados y que tienen por objeto transformar las condiciones de prestación de los servicios. Si nos damos cuenta, obviamente lo que sucede o cómo nace un conflicto es que pues, varios trabajadores se unen o está el sindicato de trabajadores, obviamente van a hacer su pliego de peticiones, o sea, van a escribir todas las peticiones que van a presentar al patrono. De hecho, pues los que trabajan más de alguna vez han hecho algún requerimiento. Por ejemplo, hasta para un ascenso uno escribe una carta dirigida al representante, ya sea al recursos humanos o al presidente de la compañía, etcétera, requiriendo algún ascenso o algún reconocimiento especial, etcétera. Pues precisamente igual en un conflicto colectivo se escriben todas las peticiones y se presentan al patrono. La vía directa, que ya la vamos a ver más adelante, en la vía directa lo que pasa es que el patrono lee las peticiones, dice, bueno, yo puedo acceder a todas, o puede ser que puedo acceder a estas tales, y les enumera cuáles accede, y pues están de acuerdo y hacen un convenio. Y ahí pues no surge un conflicto porque hubo anuencia de ambas partes para la solución de esas peticiones. El conflicto en sí surge de la reticencia del patrono a acceder a las peticiones que presenta los trabajadores. Entonces, los trabajadores presentan sus peticiones y el patrono dice, no puedo, no quiero, no debo, no contesta, simplemente lo deja ahí. Pero también puede pasar que no contesten, simplemente reciben el pliego de peticiones y no dicen nada. Eso también es una negativa, ¿verdad? El silencio también es una negativa del empleador de escuchar las peticiones o de atender las peticiones de los trabajadores. O puede ser que el patrono diga, bueno, voy a acceder a estas y estas, y los trabajadores digan, pues sí, qué bueno, pero nosotros queremos no solo estas y estas. Nosotros queremos todas, o además de estas quisiéramos estas, y ya no hay un convenio, ya no hay un acuerdo. Entonces ahí surge el conflicto. Licenciada, disculpe. Fíjese que me genera una duda. En la definición anterior decía que el conflicto va a ser entre uno o varios patrones o uno o varios trabajadores. Entonces, si se vuelve solamente de un trabajador, ¿no sería un problema ya individual, no colectivo? ¿O cómo se diferencia eso? Miren, ahí en esa definición está definido el conflicto laboral en sí, no solo el colectivo. O sea, ahí trae un conflicto laboral en sí. El Landelino Franco sí va más a la idea del conflicto colectivo. En esta está definiendo, en esa definición trae aparejadas las dos definiciones, el conflicto de trabajo, sea individual o sea colectivo. Recordemos que los conflictos de trabajo pueden ser individuales, ¿verdad? En relación de un trabajador con un patrono, o colectivos, que es lo que vamos a ver en este caso o lo que nos interesa, que es entre un patrono y varios trabajadores, entre varios patrones y varios trabajadores. Entonces, en esa definición está aparejada la definición de tanto conflicto individual como colectivo, o sea, la reúne. Gracias, Lic. Ok, entonces estábamos en que en la definición, bueno, esto ya lo pasamos. Ahora, ¿cuál es el objeto de los conflictos?
El objeto de los conflictos de trabajo es discutir y resolver el caso ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Las pretensiones o intereses que han generado la controversia con el ulterior fin de alcanzar la paz en la empresa mediante obligar al empleador o a la concesión de nuevas y mejores condiciones de la prestación de los servicios, o bien mediante establecer que el empleador no se encuentra en posibilidades económicas y financieras de acceder a las pretendidas reivindicaciones de sus trabajadores. Entonces, recordemos que en el conflicto colectivo no siempre es que el trabajador tenga la razón, y el fin es determinar, conforme el principio de la realidad, qué es lo mejor o a quién tiene la razón, ¿verdad? Entonces, aquí en el conflicto salimos del ámbito privado que era en la vía directa y nos vamos ya a los órganos jurisdiccionales correspondientes, y pues en efecto ahí ya los tribunales de conciliación o de arbitraje, o si fuese en la vía ordinaria, el juez ordinario va a determinar si es factible o no, los tribunales de conciliación y arbitraje nada más, va a determinar si es factible o no acceder a esas peticiones que los trabajadores presentan, o si en efecto el patrono tiene razón y económicamente no pueden acceder a esta situación. Por ahí me levanta la mano Roger. Buenas noches, licenciada. Solo con una pregunta. Si en un tiempo los trabajadores presentan ese conflicto y era factible económicamente para la empresa darles las pretensiones que pedían, pero pasa el tiempo y los años y tal vez la producción ya no es igual en la empresa, el empleador puede presentar algo ante el juzgado para decirles, mire, yo ya no estoy en condiciones de seguirles cumpliendo las condiciones que estaban en el pacto. ¿Puede el empleador abocarse al juzgado? Miren, ante esta situación, recordemos que los pactos colectivos duran por lo menos o los convenios 1 año o 3 años. O sea, un mínimo de 1 año y un máximo de 3 años. Entonces, recordémonos que al finalizar los 3 años, se pueden analizar estas situaciones. Entonces, yo considero, y aquí sí tendría tal vez que investigar un poquito más para esta situación, que por el principio de no regresividad del derecho al trabajo no podríamos venir para atrás. Aunque hay situaciones como en por ejemplo, que Roger la presenta, que qué pasa si económicamente la empresa ya no está en situación, pues yo creo que puede denunciar el pacto colectivo y decir, miren, ya no, señor juez, denuncio el pacto colectivo porque ya no estoy en disposición de cumplir con las situaciones que me son, con los requerimientos a los que fue compelido en su momento. Por ejemplo, en el caso, y creo que también lo que puede suceder o lo que termina sucediendo en estos casos es que terminan prescindiendo, ¿verdad?, de muchos trabajadores. Porque ese es el detalle, ¿verdad? Si yo no puedo acceder y estoy obligado a tener a ciertas condiciones de trabajo y ya no los puedo mantener, pues definitivamente voy a tener que prescindir de los trabajadores. Recordémonos que de igual forma, si una empresa va cayendo y su producción baja, pues igual va a ser menos la necesidad humana, pues, que va a tener. Entonces, pues sí, ahí lo que habría que hacer es prescindir de los trabajadores y reconocerles su indemnización y sus demás prestaciones laborales. Por eso es que en estos conflictos colectivos, y ese es uno de los motivos por los cuales siempre hay un representante de cada uno de los bandos, porque, y eso se los dije en alguna clase, no por mucho tutelar vamos a ir avanzando, porque sí, qué bonito que en la empresa haya bonos un bono cada mes o un bono cada 2 meses, ¿verdad? En enero el bono escolar, en febrero no, pero en marzo el bono de Semana Santa,
en mayo, bono del Día de la Madre, y así se van generando bonos, y sí, qué bonito para los trabajadores y todo, pero ¿qué pasa si el patrono no logra? O sea, eso ya es insostenible para un patrono, pues definitivamente lo que sucede es que se lleva a la empresa a una quiebra. Entonces, es necesario por eso en estos tribunales de conciliación que se hagan análisis. De hecho, más adelante cuando vayamos viendo los conflictos colectivos, cuando vayamos viendo ya las sentencias arbitrales y demás, lo que se toma en cuenta son dictámenes financieros. Los dictámenes financieros, y por si hay por aquí algún economista y demás, tienen el detalle de que van a hacer proyecciones financieras de la empresa, de cómo va a ir avanzando, cuál es el índice, si está al alza el producto, si vamos para la baja. Entonces, estos tribunales de conciliación y arbitraje toman mucho en consideración estos dictámenes financieros para determinar si una empresa puede o no sostener esa situación. Entonces, sí requiere muchísima responsabilidad, inclusive lo vemos mucho, y yo sé que yo soy empleada del Estado, pero sí lo vemos mucho en los temas de pactos colectivos del sector público. Se fijan prerrogativas o bonos por un montón de situaciones, los sindicatos logran, y creo que ahí se da una situación de que a veces acceden sin darse cuenta si se puede o no, el Estado está en la capacidad o no de cumplir con estas situaciones. Y por ahí les voy a traer alguna sentencia donde se hizo ese análisis de que el dictamen financiero no daba para esto. Y pues obviamente cuando es en el sector público estamos hablando del erario público, ¿verdad? Estamos hablando de los impuestos del pueblo, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir aumentando las prerrogativas de los trabajadores, va a llegar un momento en que no se puede mantener ese presupuesto, y entonces lo que hay que hacer es disolver, prescindir, etcétera, de ciertas unidades. O sea, hay que quitar de un lado para meter al otro, dicen por ahí. Entonces, sí es este tema, o sea, ahí hay una gran responsabilidad por parte de los tribunales de conciliación y de arbitraje, y yo tengo la idea de que se puede denunciar ese pacto colectivo ante los jueces. Se lo voy a investigar de mejor manera, y de todos modos, pues recordemos que se pueden reanalizar las prerrogativas cada 3 años, y también pues el patrono ante una situación de esta naturaleza, bueno, no puedo cumplir con el pacto colectivo, tengo 30 empleados y les tengo que pagar a todos un bono, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a prescindir de 10 y me voy a quedar con 20 porque ya mi producción, mis ingresos ya no son conforme a lo que yo en algún momento pacté. No sé si algo más que se quiera agregar, Roy. No, solamente Ligda, muchas gracias por su respuesta. Y ahorita repensando también. Eso sería como lo que pasa en los pactos colectivos que tiene el magisterio, ¿verdad? Que el presupuesto del magisterio lo absorbe más que todos los pagos de los maestros. Sí, y recordemos que en el sector público, pues sí tenemos la vía de la inconstitucionalidad, porque finalmente estos pactos colectivos de condiciones de trabajo, pues sí afectan a una generalidad. Entonces, cuando son normas que afectan una generalidad, pues se habilita la inconstitucionalidad de ley de carácter general, y entonces, pues ahí cualquier ciudadano, o sea, Roger, Sandra, quien venga, puede ir y siempre obviamente con el auxilio de los 3 abogados, puede comparecer ante los tribunales, ante la Corte de Constitucionalidad, y presentar su inconstitucionalidad, demostrando que obviamente pues las cláusulas del contrato colectivo afectan el erario público. Recordemos que honestamente yo sé que yo soy trabajadora del Estado, en mi caso particular, pero también debo reconocer que son los fondos del pueblo, ¿verdad? Entonces no se puede desperdiciar el fondo del pueblo en aras de únicamente de obtener mejoras
para para cierto sector, ¿verdad? Entonces, es algo con lo que hay que tenerse mucho cuidado y tener los análisis, en especial con el tema de los presupuestos del Estado. Recordémonos que el presupuesto del Estado, su base fundamental es la recaudación de impuestos. Y la recaudación de impuestos depende mucho de la labor que realice la Superintendencia de Administración Tributaria. Y para aquellos que se han empapado de las noticias, pues recordemos que la superintendencia a veces dice, bueno, se tiene la expectativa de este año recaudar no sé cuántos millones, pero a veces resulta que destituyen un superintendente porque no se logra recaudar la totalidad de los impuestos. Entonces, si se hace un presupuesto tomando como base la recaudación tributaria anual y no se logra recaudar el total de los impuestos, entonces obviamente hay ahí un déficit, ¿verdad? De ingresos del Estado. Y eso un financiero me lo explicaba y me decía, mire, es que una cosa es que tengamos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, digamos que cada institución va a tener, una cierta institución va a tener 60 millones de quetzales, otra institución tenga 50 millones de quetzales, y sí, lo tenemos asignado. El detalle es si el Estado va a lograr cumplir con remitir esos fondos a la institución con base a la recaudación que se haga, porque puede ser que se tenga presupuestado darle 60 millones a una institución, pero esos 60 millones no lleguen por parte del Ministerio de Finanzas Públicas porque no se logra esa recaudación de impuestos. Pero allá me metí a Honduras y me desvió un poquito del tema. No sé si hay alguna otra duda. No, licenciada, gracias, muy amable. Okay. Entonces, ahora llegamos a una clasificación doctrinaria de los conflictos colectivos. Los conflictos pueden ser de carácter jurídico o de derecho, y aquí tal vez yo me equivoqué porque es la clasificación doctrinaria de los conflictos, no colectivos, ¿oyeron? La clasificación doctrinaria de los conflictos. Entonces, los conflictos pueden ser de carácter jurídico o de derecho, que es aquel que surge con motivo de la aplicación o interpretación de una norma legal, contractual o surgida en la normación colectiva, es decir, la parte que la origina está asumiendo una conducta en abierto desconocimiento de la norma existente. En los conflictos de carácter jurídico o de derecho, este puede ser, ya sea que sea presentado por una colectividad, o sea, un sindicato de trabajadores, o una coalición, etcétera, o que sea presentado por una persona individualmente. En este tipo de conflictos, lo que se va a denunciar es el incumplimiento de una norma legal o de condiciones que habían sido ganadas en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Este tipo de conflictos colectivos de carácter jurídico de derecho se tramitan en juicio ordinario. O sea, no es en el que nos vamos a entretener en este semestre, sino que este se tramita en juicio ordinario, y para ello pues les traigo para demostrar un ejemplo de cuál podría ser un conflicto. Pues les voy a mostrar aquí, por ejemplo, en este caso que se trajo a la Corte de Constitucionalidad. Aquí venía una municipalidad de Pajapita, San Marcos, reclamando contra la decisión de la sala, no, del juez, perdón, la decisión del juez que declaró con lugar el conflicto colectivo de carácter jurídico promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Pajapita. Aquí lo que decían es que el sindicato emplazó a la municipalidad con el objeto de suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Oportunamente se suscribió ese pacto colectivo y en su artículo 47 se estableció que la empleadora haría un aumento en el salario de los trabajadores de 400 quetzales. Y al momento de la presentación de este conflicto de carácter jurídico, no existían los fondos para poderse cancelar esos 400 quetzales. Entonces, por ello, el sindicato promovió el conflicto colectivo de carácter jurídico. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Ya el sindicato de trabajadores había logrado por medio de un pacto colectivo de condiciones de trabajo la mejora de 400 quetzales mensuales en sus salarios a todos los trabajadores. Esto era para todos. Sin embargo, la municipalidad, al momento de la presentación del conflicto colectivo de carácter jurídico, no había cumplido con el desembolso o el pago mensual de esos 400 quetzales, o sea, no les había aumentado el salario. Entonces, pues obviamente ahí la vía que tenía expedita el sindicato era presentar este conflicto colectivo de carácter jurídico. Entonces ahí lo presenta. Aquí lo interesante es que la municipalidad reclama que fue una anterior administración la que accedió a ese pacto colectivo y que ahorita ellos pues no tienen esos fondos. Y aquí es la importancia de que un abogado analice, estudie y conozca bien los casos. Por ejemplo, si es un juicio ordinario en que se tramitó y el juez ordinario dictó sentencia, ¿procedía algún recurso contra esa sentencia? La apelación, licenciada. Exactamente. Procedía apelación. Pero ¿qué pasó o qué hizo la municipalidad? Acudió directamente en amparo. Directamente en amparo acudió a reclamar el resultado de esa sentencia donde el juez les otorgó el conflicto, declaró con lugar el conflicto colectivo de carácter jurídico y ordenó que se les diera estos 400 quetzales mensuales. Entonces, el juez declaró con lugar eso y ellos acudieron directamente en amparo y pues la Corte de Constitucionalidad en esta sentencia indicó que no era, que adolecía de la definitividad porque el denunciante para eso tenía expedita la vía del recurso de apelación. Entonces, esa es la importancia que siempre tengan en mente todos los recursos que se deben de interponer en la vía ordinaria, porque pues aquí él pues no presentó apelación, entonces ya no tiene chance de la apelación y tampoco puede irse en amparo porque no agotó la definitividad. Entonces, regresando a esto, y aquí me voy a meter un poquito a Honduras, entonces también los conflictos colectivos de carácter jurídico se dan mucho cuando, por ejemplo, en el pacto colectivo de condiciones de trabajo se adquiere el derecho a que previo a una sanción de destitución se le debe seguir un procedimiento administrativo. Entonces, si el empleador no siguió ese procedimiento administrativo, sino que, por ejemplo, y esto lo he visto en varios casos del Ministerio Público, por ahí les voy a traer la sentencia en la cual varios trabajadores del Ministerio Público, no sé si se compartían el equipo de cómputo, pero aparentemente en un equipo de cómputo había material pornográfico.
Entonces, cuando el departamento informático detectó el uso indebido del equipo de cómputo y que pues estaba siendo utilizado para acceder a material pornográfico, se procedió a informar a las autoridades nominadoras, o sea, el departamento correspondiente, y se les destituyó. Sin embargo, pues ellos acudieron a la vía ordinaria porque ahí ellos en el pacto colectivo habían adquirido el derecho a que se les llevara un proceso administrativo en el que les tenían que correr audiencia, determinar, y entonces tenía que, creo que hay un órgano de disciplina que dictamina si la sanción, qué tipo de sanción ameritaban. Entonces, derivado de eso, requirieron la reinstalación porque habían sido destituidos sin el debido procedimiento. Entonces, cuando hablamos de este tipo de situaciones donde ya hay un derecho adquirido, ya hay una ley, ya hay un pacto y no se está cumpliendo con ellas, aquí vamos a los conflictos de carácter jurídicos o de derecho. Y luego tenemos los conflictos económicos o de intereses, que son los que en este semestre nos vamos a enfocar. Y estos son aquellos que sin pretender el desconocimiento de una norma legal, contractual o surgida en la normación colectiva, propende por la creación de una nueva o por la modificación de la ya existente. El conflicto que surge o puede surgir dentro de la negociación colectiva originada en la presentación de un pliego de peticiones es eminentemente económico. Entonces, en los conflictos económicos o de intereses no es que se esté desconociendo, ¿verdad? Lo que se pactó en un contrato individual de trabajo, ni los reglamentos internos de trabajo, ni las normas laborales donde están los derechos, la Constitución, el Código de Trabajo o la Ley del Servicio Civil, etcétera. No es que se desconozcan estas normas, sino que propende obviamente a la creación o modificación en mejora de sus derechos. Y eso obviamente siempre va a ser un conflicto eminentemente económico, porque de alguna forma implica la inversión de recursos para la mejora de los derechos de los trabajadores. Por hoy nos vamos a quedar por ahí y ya la siguiente semana, no sé si hay alguna duda con este tema ahorita. ¿Sí? Miércoles continuamos con el tema de los conflictos colectivos de carácter económico y social, que son el tema que nos